A Contramano. La prensa está pasando por momentos bien complicados y para que el mensaje llegue bien, los mensajeros tienen que estar bien. Eso es lo que nosotros creemos, parece simple, pero no lo es tanto. La situación laboral de los periodistas parece que no es la mejor. No sabemos mucho al respecto y vamos a hablar con alguien que sí sabe y mucho sobre el tema. Él es Tomás Eliashev, él es integrante justamente de la directiva de CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Además, en el ejercicio de la profesión es editor de la web de Telam, columnista del programa de Radio Pasaron Cosas y autor del libro No nos callan nunca más. Él nos va a contar un montón de detalles sobre el quehacer de los periodistas. ¿Cómo te va, Tomás? Simón te saluda. Hola Simón, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Igualmente, realmente, gracias por atendernos. A ver, es un tema que a nosotros nos desvela, la situación laboral del periodismo. Nosotros somos independientes, así que mucho no conocemos, pero a ver, ¿cómo estamos en general como grupo de trabajadores? Bueno, yo siempre digo que todos tenemos, siguiendo un poco el concepto de la pedagogía de Pablo Freire, todos tenemos algo para aprender y algo que enseñar. Y seguramente en su experiencia independiente habrán visto lo difícil que hoy es sostener un espacio y hacer que el periodismo no sea un hobby, no sea algo que, bueno, uno le mueve la pasión por comunicar, por contar, por reflejar hechos, y a la hora de plantearse que sea una actividad sustentable en lo económico, bueno, es complicado y generalmente hay un malentendido, o sea, gran parte de la sociedad, si escucha lo que acabas de decir, diría, pero ¿cómo? Si los periodistas están en la tele, ¿cómo van a ganar poco? Si los vemos, o sea, se asocia la idea, popularmente la idea del periodista con alguien que, bueno, es casi parte de una especie de set, entonces debería tener recursos, ¿no? Bueno, la realidad es exactamente como vos decías en la introducción, son tiempos muy complicados para la prensa y la gran mayoría de las trabajadoras y los trabajadores de prensa realizan periodismo en condiciones muy difíciles. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un sueldo de prensa no alcanza a cubrir la línea de pobreza en muchísimos casos, en algunos casos de forma dramática, sobre todo la gran cantidad de compañeros y compañeras que labura de forma freelance, de forma con contratos precarios, ni hablar, ahí hay un tema de tener que trabajar a destajo para poder alcanzar algún nivel de plata de ingresos que permita sustentar las necesidades básicas. Y después los que tenemos de sueldos conveniados, bueno, venimos pasándola bastante mal. Y esto es una realidad que se extiende en todo el territorio nacional, en donde las patronales de prensa se escudan en los cambios tecnológicos y en el cambio de consumos y de hábitos de los medios de comunicación para seguir precarizando y pagando salarios que, como te decía, en muchos casos son de hambre. Nosotros la semana pasada hubo una movilización acá en el barrio de Montserrat, en San Telmo, en la redacción de Página 12, donde se planteó, donde se reclamó que el cumpleaños, ante el cumpleaños de Página 12 no había nada que festejar porque los salarios se habían depreciado de la forma en la cual el 37% del personal está por debajo de la línea de pobreza, y entonces tenés que conseguirte otro laburo. Y como decías, para hacer bien el laburo necesitas estar bien pago. Entonces, si ya uno tiene que tener 2, 3, 4 trabajos en algunos casos, y es difícil hacer las cosas bien y mantener la salud física, emocional, mental, indispensable para realizar cualquier laburo y para trabajar con algo que en definitiva tiene que ver con el derecho a la comunicación, con la democracia, que es, bueno, poder informar bien y que llegue la información bien formulada, trabajada con profesionalismo. Pareciese que eso ya no importa a los dueños de los medios. Lo que se paga una nota en medios muy reconocidos es escalofriante. Si la gente supiera lo poco que significa para el periodista a nivel retribución lo que después leen en un diario de renombre, se quedarían espantados, ¿no? Sí, son un par de miles de pesos que son apenas un viático y para llegar a un salario con notas que te pueden pagar 2.000, 4.000, 5.000 pesos, bueno, tenés que hacer, ¿cuántas notas tenés que hacer para juntar la plata
necesaria para pagar un alquiler o llenar el changuito del supermercado. En la apertura de la Feria del Libro del año pasado, Sacomano había dicho algo que nos sirve también para pensar, algo referido a la industria cultural y el tema de los libros, que era que te pagaban con prestigio, ¿no? Pero que el chino de la vuelta no aceptaba prestigio como forma de pago. Y en prensa pasa algo parecido. Bueno, pero firmaste, pusiste tu gancho en tal diario, en tal portal, y entonces eso es una forma de pago porque te vas haciendo un nombre, ¿no? Esa zanahoria, el prestigio profesional, que por supuesto todos hemos hecho laburo para, bueno, hacerse un nombre, tratar de que te conozcan, y es como una forma de abrirse paso, pero realmente no es sustentable. Entonces termina pasando que muchos compañeros también dejan el oficio o se dedican a otra cosa porque se hace muy difícil laburar de forma honesta de este oficio, que es más necesario que nunca, ¿no? Porque muchas veces se habla del fin del periodismo, se habla de que ya nadie lee los medios, que cambió todo, que con las redes, y en realidad yo, por el contrario, creo que hace falta más periodismo que nunca, más comunicación, más medios, porque necesitamos una visión crítica, necesitamos poder distinguir la información real de las fake news, de las noticias falsas. Necesitamos coberturas colectivas, ¿no? Esto yo siempre insisto mucho, la importancia de una redacción. Yo ahora, bueno, mientras te hablo me hice un rato acá en la redacción de Telam, y el hecho de poder estar acá junto a un grupo de compañeras y compañeros laburando de forma colectiva te permite empezar a pensar que las noticias tienen que tener una mirada sistemática a lo largo del tiempo, con un grupo de personas que trabaja y que va cubriendo la realidad, que no es un trabajo meramente individual el periodístico, ¿no? Hay mucho para reivindicar en cuanto a la tarea colectiva, ¿no? La tarea de mucha gente que muchas veces no es conocida, sus nombres no son conocidos, sus caras, sus rostros no aparecen en la tele, pero hacen mucho para que se llegue a cubrir y se llegue a dar cuenta de la realidad. Que por supuesto la realidad no tiene una sola interpretación y no hay una sola forma de mirarla, pero sí hay un intento por buscar honestidad intelectual, por buscar ser en lo posible lo más rigurosos. La imparcialidad nunca va a ser total, pero sí buscar una cobertura rigurosa, seria, contrastable, y para eso hace falta que los periodistas estemos bien pagos, que podamos tener una seguridad laboral, que no suceda lo que sucedió en Clarín hace no mucho, que amaneció vallado con 60 despidos y con una violencia que hace que sea muy difícil en esas condiciones pensar en hacer notas y darles profundidad y continuidad. Sabes que no estamos muy enterados realmente, así que te vamos a exprimir todo lo que te dejes. ¿Cómo ha ido evolucionando la plantilla en Clarín? O el Clarín, Página 2, en La Nación. Sí, en el caso, o sea, ahí en general, reducción de personal. En el caso de Clarín, vienen haciendo despidos a cuentagotas a través de la fórmula de los llamados retiros, entre comillas, voluntarios, y cada tanto hacen alguna de estas cosas que muestran la forma prepotente en la que piensan la realidad una patronal tan poderosa como Clarín, que fueron los 60 despidos este año. Mediante la lucha y una larga movilización conseguimos 3 reincorporaciones, que parece poco, pero es un montón para una empresa tan dura como Clarín. Y después hay compañeros que directamente ni quisieron volver porque se sintieron totalmente violentados ante la situación de ser despedidos, que les quitaron las cuentas de mail y les pusieron un vallado de un día para el otro sin preaviso. Había pasado una situación no dejándolos entrar. Sí, a veces claro, algunas compañías son... vallas sobre la calle Tacuarí en un domingo de lluvia. Lo mismo habían hecho en 2019, digamos, es algo cíclico. Y bueno, en el caso puntual de Clarín ha habido cierre de secciones, productos que se han discontinuado. Bueno, evidentemente en este caso la empresa se escudó en los cambios tecnológicos, en que ha bajado la venta de los medios en papel, etcétera. Pero despidieron community manager, despidieron gente que trabaja en redes, o sea, ni siquiera están pensando en una reconversión. Nosotros, nadie está en contra de analizar y
pensar las nuevas formas de hacer periodismo, las nuevas tecnologías, que en algunos casos no son tan nuevas, pero las tecnologías que implican cambios en la forma de trabajar, pero eso no tiene que estar aparejado con que menos gente trabaje. Hay un montón de puestos para cubrir, un montón de tareas para hacer, y las empresas aprovechan los cambios tecnológicos para gastar menos porque básicamente no les importa la calidad de las noticias, no les importa... Corregime, pero hace rato, por ejemplo, que no tiene correctores, o sea, realmente Claro, no... eso, en esos conflictos cíclicos que hay en Clarín, en el año 2000, cuando hubo 117 despidos, se echaron a todos los correctores y empezaron a salir títulos con horrores, como decía mi maestra de primario de ortografía, y pareciese que lo único que importa es la utilización de los medios, en este caso de los grandes medios monopólicos, como plataformas político-partidarias para ejercer presión a favor de sus derechos, para hacer lobby a favor de sus negocios. Entonces, una empresa como Clarín, que se ha expandido, que ha incorporado negocios como el cable, la telefonía, y que tiene balances que obviamente son de grandes ganancias, dice que pierde plata y por eso raja laburantes. No es muy distinto del otro lado de la grieta. En página 12, pese a que se llenan la boca a sus dueños al decir que defienden ideales de justicia social, etcétera, tienen a trabajadores bajo la línea de la pobreza, y cada vez que pueden precarizan y aprovechan la vulnerabilidad que tenemos los periodistas para simplemente ahorrarse unos pesos y aplicar, no sé, en algún grado de perversidad al ver que la gente sigue necesitando laburar y que los tienen ahí, ¿viste? Entonces, esto lamentablemente es algo con lo que hay que romper, y para eso es muy importante toda la lucha que está dando el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA. Antes, fuera del aire, recordábamos que habíamos hablado hace muchos años, cuando iniciábamos esta lucha por tener un sindicato, por organizarnos desde las asambleas. Cuando se habla de sindicalismo en toda la sociedad y puntualmente en el gremio de prensa, mucha gente miraba al costado, pero hemos podido conseguir algo muy, muy, muy bueno y que hay que comunicar, que hay que contar, que es organizarnos en asambleas, en las empresas periodísticas, tanto de los grandes medios que se presentan como opositores o como antikirchneristas, como en los medios del otro lado de la grieta. Nos hemos organizado en las redacciones de televisión, de radio, en los portales, en los medios gráficos, en los medios comerciales y en los medios autogestivos también, agrupando a los compañeros freelance que hacen el periodismo por su cuenta, y hemos logrado organizar un sindicato que tuvo un reconocimiento este año por parte del Ministerio de Trabajo, que reconoció al Sindicato de Prensa de Buenos Aires como el representante genuino y real de los trabajadores de prensa, esto en desmedro del viejo sindicato, que es un sello de goma totalmente alejado de la realidad concreta, de las redacciones, de los laburantes. Y ahora esto está frenado, o sea, la participación del CIPREVA en la discusión paritaria está frenada por un amparo que presentaron ante la justicia y está en la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Por eso este 6 de junio, en la víspera del Día del Periodista, vamos a realizar una movilización para pedir, para reclamar, para plantear que el CIPREVA tiene que discutir los salarios, porque al ser un sindicato cuyas decisiones emanan de las bases, de las asambleas, de los delegados de las empresas, se va a ir a pelear por una recomposición salarial acorde a las necesidades que está viendo, que como te decía, son muy acuciantes. Y esta es una lucha no solo económica, sino también en defensa de la profesión, en defensa del oficio periodístico. Sí, sí, absolutamente. Nosotros no creemos demasiado en la grieta, se parecen todos mucho más que lo que declaran, ¿no? Pero más allá de eso, Clarín hacía todo un juego de tenerte freelance, había un límite de notas a partir de la cual tenían que incorporarte, entonces lo que hacían era llevarte a ese tope y no darte más trabajo hasta que se renovara el ciclo, que creo que era anual. ¿Tenés idea de esto, verdad? Sí, esto es una práctica... ¿Sigue pasando? Sí, esta es una práctica abusiva, es un fraude laboral que comete no solo Clarín, sino prácticamente todas las empresas periodísticas privadas, que tiene que ver con una mala utilización de un punto del Estatuto del Periodista,
el estatuto del periodista, que rige desde 1946 y que fue de avanzada en su momento y que todavía es muy, muy, muy importante y todavía hay que seguir defendiéndolo porque cada vez que pueden intentan voltearlo. El estatuto del periodista planteaba una figura que es la de colaborador, que tiene 24 colaboraciones anuales. Pero esa figura está hecha, por ejemplo, si imagínate que estábamos en la época de la pandemia, un infectólogo escribía un artículo, ¿no? No es un periodista, sino es un científico, alguien que escribe sobre su especificidad. Entonces esa nota se paga. Hoy la sacan gratis, porque es una opinión gratuita que alguien da. Entonces la figura de colaborador está utilizada para eso, para que alguien de otra profesión, de otro oficio, escriba sin ser periodista y se le pague 24 colaboraciones por año. Las patronales fueron utilizando esta forma para contratar trabajadores que hacen el mismo trabajo que podría ser un trabajador en planta, entonces te tienen con 24 notas anuales, para que vos no puedas pedir el pase a planta, porque si ya son más de 24 corresponde que te contraten. Entonces sí, se manejan al límite y obviamente ese trabajador que tiene las 24 anuales sabe que si se queja no lo llaman más y no tiene mucho a dónde ir a reclamar, ¿no? Entonces es una forma de abaratar los costos para la empresa y de tener a alguien trabajando por mucha menos plata de lo que corresponde, ¿no? Y siempre ahí al borde de que te quedes sin laburo, de que se corte tu relación laboral, ¿no? Esto atenta contra el trabajo colectivo, atenta contra la organización y atenta, en definitiva, contra la calidad del producto. Puntualmente, más sí, allá de que la relación entre el buen pago y la ida al chino, el volumen de lo que uno logra comprar es evidente, para vos, en tu opinión, ¿cuál es en detalle vos recién hablabas de la calidad del producto, cuál es en detalle la consecuencia del mal pago en el trabajo periodístico? Yo creo que tiene que ver lo que vemos, ¿no? en las redacciones, es mucha gente con muchos padecimientos, porque tiene que trabajar mucho, con mucho estrés, con una dosis que obviamente no es algo que pasa solo en el gremio de prensa, son momentos de crisis internacional, de crisis económica en muchos países del mundo, de una situación de pandemia que dejó heridas emocionales y económicas muy difíciles de subsanar. Entonces no quiero decir que en el periodismo pase algo distinto a lo que pasa en el resto de la sociedad, ¿no? Pero sí, puntualmente a tu pregunta, se afecta a la calidad del periodismo que se hace, porque basta ver los diarios con menos cantidad de páginas, los portales buscando clickbait con esos títulos. ¿Hay una relación entre la cantidad de fuentes que uno consulta, por ejemplo, y el precio de la nota que se va a pagar? Debería haber, en realidad eso depende de cada medio, qué extensión tiene la nota, eso, digamos, no está estipulado de una forma así rigurosa, pero sí está claro que si, o sea, hay una mezcla, por un lado, de un trabajador precarizado, cansado, que no llega a fin de mes, y por otra parte, de una poca preocupación de parte de los dueños de los medios por generar calidad periodística. O sea, lo más importante es el rating, ¿no? Que ahora se llama clickbait, o sea, cuánta gente pone clic en una noticia, entonces se formulan esos títulos con preguntas que para entrar tenés que leer el quinto párrafo de la nota, se generan noticias viralizadas que no tienen profundidad ni tienen relevancia periodística, pero sí generan que mucha gente las quiera ver, que no está mal, nadie está en contra de las fotos de gatitos, digamos, ¿no? De los videos de gatitos o de las cosas que se viralizan, no es que eso en sí mismo esté mal, lo que está mal es que no haya una preocupación por sostener un laburo periodístico a lo largo del tiempo, por generar investigación, por generar trabajo en profundidad. Todo eso requiere horas de trabajo, requiere un ámbito laboral estable, un ámbito laboral donde, bueno, se te pague por lo que haces y donde a alguien le preocupe, ¿no? Yo creo que vos decías esto del tema de la grieta, que aparece mucho en la discusión periodística, es como que si se hubiese concentrado todo en la chicana y no en el desarrollo de la información. Entonces,
creo que la calidad periodística se ve afectada mucho por el tema de la precarización y de los malos sueldos. ¿Está relacionada la grieta con la precarización del trabajo periodístico para vos? ¿Cómo? Es una buena pregunta. Creo que de alguna manera sí, porque los medios al partidizarse empiezan a decir, bueno, si querés trabajar conmigo no me hagas conflicto, ¿no? Porque somos parte de esto. Basta ver cuando en las redes, cuando los trabajadores de Clarín salen a hacer un reclamo y a ambos lados de las grietas aparecen usuarios, mayormente anónimos, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una expresión de posiciones. A ambos lados de las grietas críticas, ¿no? Del lado del kirchnerismo le dicen a los trabajadores de Clarín, jódanse por trabajar con Manieto, y del lado del macrismo les dicen, vayan a trabajar a Página 12, ¿de qué se quejan? Si no les gusta este trabajo, vayan a otro, ¿no? Como un poco la concepción derechista, donde, bueno, uno no tiene derecho a reclamar un sueldo digno. Entonces es una situación de gran soledad, ¿no? Y por el otro lado, cuando los trabajadores de Página 12 están en conflicto, en el lado del macrismo les dicen tu gobierno, jódanse, qué sé yo, y el lado del kirchnerismo muchas veces hay silencio, porque bueno, es una verdad incómoda, que Página 12, con todo lo que significa, es un diario que no respeta los ideales de justicia social para adentro, ¿no? Entonces... Eso no, y aparte me imagino que debe ser, nosotros siempre ejercimos independientemente, como te decía, pero debe ser muy complicado, porque por lo pronto puede ser que vos estés viendo algo que no puedas plasmar en la nota o en la columna o en lo que fuere, ¿no? O sea, ya de por sí también estás un poco maniatado. Bueno, claro, cada medio tiene su línea editorial y eso siempre es una tensión, ¿no? Hay una especie de pacto al cual uno entra que dice, bueno, vos no vas a ir a trabajar a Clarín y escribir una nota sobre los negociados de Manieto, ¿no? O sea, sería... o estar en Página 12 y hacer una nota crítica de la conducción del sindicato de trabajadores de la propiedad horizontal del SUTER, ¿no? O sea, eso, bueno, uno lo admite al entrar a laburar en una empresa, no puedes hacer cualquier cosa. Lo que sí es muy importante destacar es que ha habido y existe una gran pelea como parte de esta pelea sindical que también tiene que ver con pelear en contra de la censura. ¿A qué me refiero? Cuando asumió el gobierno de Macri, el diario La Nación se sintió envalentonado y quiso marcarle agenda al gobierno de lo que era Cambiemos en ese entonces, y sacaron un editorial en la cual básicamente planteaban que los crímenes cometidos por los terroristas de ISIS eran similares a los de la guerrilla en los 70s, que los genocidas tenían que tener prisión domiciliaria y que no había que avanzar sobre los casos de civiles implicados en los crímenes de lesa humanidad. Esa era la línea argumental del diario La Nación al ganar el macrismo a las elecciones. Y fueron los propios trabajadores de La Nación quienes primero a través de las redes sociales y luego a través de una asamblea que generó una foto masiva en el hall de la redacción del diario más aristocrático del país, el diario La Nación, con la bandera, con un cartel que decía nunca más, repudiando el terrorismo de Estado, y un comunicado donde planteaban sus diferencias con lo que había planteado el diario La Nación en su editorial, y eso generó tal fuerza y tal revuelo que el mismo diario La Nación, en una decisión para mí inteligente, decidió difundir esa postura de sus trabajadores, diferenciándose de lo que había sido el planteo de la empresa. No es el único caso. Yo en el libro No nos callan nunca más hice una recopilación de varios casos en donde los trabajadores en asamblea, a través de su organización sindical, de sus delegados y del sindicato, logra plantear eso, que no nos callamos, que hay una visión distinta por parte de la asamblea, por parte de los trabajadores y las trabajadoras respecto a lo que piensan los dueños de los medios. Eso no se expresa todo el tiempo, ni es algo que se pueda hacer permanente, pero sí es algo que existe y de lo cual se conoce poco. Esto mismo ha pasado
en La Nación, en Clarín, ha pasado en Página 12, o sea, ha pasado en medios a ambos lados de la grieta, donde los trabajadores han dicho no a la censura o han dicho no estamos de acuerdo con esto que está diciendo la empresa. Para ir cerrando, estaríamos ahora hablando con vos. ¿Te gustaría rescatar algo que no haya salido en la charla, que tenga que ver con la situación de trabajadores y trabajadoras actualmente? No, me parece importante destacar que pese a que son momentos difíciles y que el periodismo como tal, yo creo que si uno sale a la calle y pregunta qué opinas de los periodistas, la mayoría va a pensar en los periodistas deportivos y en cómo los putean en la cancha por hacer lobby a favor de intereses espurios, ¿no? Y hay que contar que hay todo otro periodismo, también en lo deportivo, y en todos los rubros de personas, de periodistas, de trabajadores de prensa que nos interesa el oficio, que queremos comunicar honestamente, que podemos tener distintas posiciones políticas, pero que reivindicamos esto, la libertad, reivindicamos el periodismo como un vehículo para hacer una sociedad más democrática, para mostrar lo que no se suele mostrar, para intentar reparar injusticias y para sobre todo brindar elementos para que cada ciudadano o ciudadana pueda tomar una decisión libre. Me parece que de eso se trata, de poder mostrar todo lo maravilloso que tiene este país y así como poder mostrar y criticar todo lo tremendo que sucede, poder tener una visión del mundo, también en este camino de precarización. Paradójicamente, en tiempos de globalización y donde los vuelos son más baratos que en cualquier otro momento de la humanidad, tenemos cada vez menos corresponsales, tenemos una mirada del mundo totalmente cerrada, porque nos informamos solo de lo que pasa en Estados Unidos y Europa, conocemos muy poco de lo que pasa en la región, de lo que pasa en otros continentes, tenemos una mirada muy, muy sesgada en ese sentido, ni hablar de que tenemos una mirada muy porteñocéntrica, donde son pocos los medios federales. La agencia Telam, por suerte, es una agencia federal con corresponsalías, así como Radio Nacional. Eso hay que fortalecerlo. En estos momentos en Radio Nacional también hay un nivel de precarización muy grande y sus trabajadores están pidiendo salarios dignos y el pase a planta de todas las personas que están trabajando. Y es muy importante poder tener medios federales y una mirada del país que no esté centrada solamente en la ciudad de Buenos Aires y que no esté centrada solamente en las capitales europeas y estadounidenses. Me parece que eso es algo para plantear. Sí, si no, los periodistas terminamos haciendo lo mismo que hace la gente, opinar sin saber, ¿no? Tal cual. Y hay que tratar de reivindicar también a muchos compañeros y compañeras que hacen un laburo honestamente, que buscan en los distintos formatos, cooperativos, dentro de los medios comerciales, en los medios públicos, tratan de dignificar este oficio. Así que bueno, estamos frente a un nuevo Día del Periodista y es una buena fecha para recordar que hubo mucha gente que lo intentó, que estos son momentos difíciles, pero hubo momentos más difíciles y que ojalá se pueda revertir, pero lo que es seguro es que vamos a dar pelea para eso. Brillante. Bueno, te agradecemos muchísimo esta charla y habrá muchas más si tenés ganas en el futuro. Bueno, con mucho gusto, Simón. Te mando un abrazo y gracias por contactarme. Un abrazo. Te voy a decir algo importante. Es importante. Primordial, muy necesario. Escuchá A Contramano. Hablamos de cosas re importantes. A Contramano.